Muy buenas tardes familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Una vez más estamos en esta semana para poder estudiar el capítulo 15. Nos estamos acercando al final y se pone cada vez más interesante llegando al final de esta linda historia de amor de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo 15 hay varios temas importantes. Recuérdense que estamos ya en las últimas horas de la vida de Jesús antes de ser crucificado y él está en una conversación con sus discípulos. Entonces es la continuación, ¿verdad?, de esa conversación antes de ser crucificado. Son pocas horas antes de que eso acontezca. Entonces el capítulo 15 continúa toda esa conversación y vamos a intentar desglosar un poco más, entender un poco más sobre las direcciones, sobre los mandamientos y las enseñanzas que podemos extraer de este capítulo, ¿ok? Antes de comenzar, oremos como siempre lo hacemos, pidiéndole la dirección a Dios para que nos ayude a entender toda su palabra y que entre en nuestros corazones. Oremos. Señor y Padre Celestial, te agradecemos una vez más en este día, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra, poder entenderla, poder conocerla. Te pido, Señor, por todos aquellos que están escuchando, Señor, por mi familia, por mis amigos, por todas las personas que estén escuchando, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, ilumine nuestros corazones como hasta ahora lo has venido haciendo, Señor, que todo lo que lo hagamos para la gloria de tu nombre, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo 15 Jesús nos hace referencia de que Él es la vid verdadera. Recuérdense que hasta ahora hemos visto los diferentes yo soy que Jesús había manifestado a lo largo de este capítulo 15, ¿verdad? Son 7 en total. Ya hemos visto 6 y ahora estamos en el último donde Él manifiesta quién Él es. Recuérdense que toda esa expresión de yo soy no es lo que Él tiene, sino que Él es la esencia de lo que Él es. Es por eso que dice yo soy. Entonces Él comienza el primer versículo diciendo que Él es algo. Yo soy la vid verdadera y extiende la palabra diciendo que su Padre es el viñador o el labrador también, como hay en otras versiones. Aquí Jesús está hablando sobre la vid de la uva, ¿verdad? Donde nosotros conocemos de dónde viene la uva. Entonces, Él se identifica y Él se manifiesta como hace esa metáfora, ¿verdad?, de la vid de la uva, como el creador de la fuente de vida. En otras oportunidades ya hemos hablado sobre eso y Él nos habla en esta metáfora de que Él es esa fuente de vida que es la vid verdadera. Y que su Padre no está ausente, sino que el Padre, Dios, es el labrador o el cuidador o el viñador de esa vid. Entonces vemos de que aquí hay un trabajo conjunto. Cuando Jesús decía yo trabajo y mi Padre trabaja hasta ahora, es porque ambos están completamente envolvidos, involucrados en la obra que está aquí en la tierra, que aún continúa entre nosotros. Entonces Él dice, yo soy la vid de donde vienen las uvas, de donde crecen las uvas, y mi Padre es quien cuida de esa vid. Él es el labrador, Él es el cuidador, Él es quien está vigilante a todo lo que está pasando en toda esa vid que es su propio Hijo. Y esto es muy interesante que lo entendamos. El Padre tiene mucho que ver con la obra que acontece en nuestras vidas. Dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Sarmiento viene a ser las ramas de la vid, de donde crecen las uvas. Entonces él dice, todo sarmiento, o sea, toda persona, ¿verdad?, que hace parte de la vid y que no da fruto, lo quita. ¿Quién lo quita? El labrador, el Padre. Entonces, la rama que es seca, que no da fruto, que no tiene ningún propósito de existencia, que está ahí apenas por estar,
el propio Padre se encarga de quitarla. Y aquellas ramas que sí están dando fruto, el propio Padre se encarga de podarlas. ¿Podarlas para qué? Para que den más fruto. Nosotros a lo mejor no entendemos mucho sobre agricultura y sobre todo este tema, pero para los que sí, seguro que saben de que es necesario a veces cuando uno cuida de una planta, de un árbol, podarla, quitarle algunas ramas, limpiarla, para que pueda dar más fruto, para que pueda crecer, para que pueda estar más bonita, porque muchas veces hay partes de la rama, hay partes del fruto, del árbol o de la planta que tienen algunas hojas que están estorbando, tienen algunas cosas que están impidiendo que la luz llegue, están impidiendo de que crezca saludablemente y necesitan ser quitadas, necesitan ser podadas. ¿Para qué? Para que exista ese crecimiento. Entonces, en todo este pedacito Jesús nos dice que nosotros somos las ramas y si nosotros estamos en la vid, que Él es Él, o sea, si estamos ingeridos e introducidos en Él, el Padre es quien cuida de esa vid y que Él se encargará de quitar a aquellos que no están dando fruto. Entonces, por ahí podemos ver y entender que el dar fruto es un tema muy importante dentro de la vida cristiana. Y que si nosotros no estamos dando fruto, el Padre nos puede quitar. Y esto es muy interesante porque no se predica en los púlpitos sobre ese tema. Siempre se habla de amor, de misericordia, de bondad y todo eso está muy bien y está perfecto. Pero no es el único lado de la moneda. Existe también un Padre que poda, que quita y que arranca de la vid, de todo este trabajo a aquellos que no están dentro de su voluntad y que no están produciendo para la gloria de su nombre. Entonces vemos ese papel fundamental del Padre. El Padre es quien se encarga de todo eso. Ahora, ¿por qué que dice que tenemos que dar fruto? ¿Qué significa eso de dar fruto? Acuérdense que estamos en una metáfora, pero existe un mensaje detrás de toda esa metáfora. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un árbol de manzanas, si el árbol deja de dar manzanas, pierde su propósito de existencia, de ser, entonces ya no nos sirve para nada. De la misma forma, nosotros que nos decimos ser hijos de Dios y ser cristianos, necesariamente tenemos que dar algún fruto. Y ese fruto es el fruto de arrepentimiento, es el fruto de obediencia y es el fruto de las buenas obras. El libro de Efesios nos habla de que nosotros fuimos creados por Dios para hacer y para dar buenas obras. No de que las obras nos salven, como el propio libro de Efesios nos dice, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino es únicamente y exclusivamente por la gracia a través de la fe. Pero las obras, las buenas obras, es una consecuencia de nuestra conversión, es una consecuencia de que estamos ingeridos en la vid que es Jesucristo. Cuando alguien está dentro de la vid, es imposible que no dé fruto. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, el Padre se encarga de quitarlo. Entonces solamente dan fruto a aquellos que están realmente dentro de la vid, dentro de Jesucristo. Y es muy importante que entendamos eso, porque a veces decimos, bueno, ya me convertí pronto, ya está bien, suficiente, no hago más nada. No, no es así como funciona. La evidencia, la consecuencia, la consecuencia es una causa y esa causa es la nueva conversión, el nuevo nacimiento. Eso produce en mí innecesariamente, no innecesariamente, pero indiscutiblemente un fruto de buenas obras en mi vida. Si antes robaba, ya no robo más, por el contrario, intento hacer el bien. Por ejemplo, Zaqueo, cuando vemos la historia de Zaqueo en los evangelios, aquel hombre que era cobrador de impuestos, era uno de los principales de los cobradores de impuestos. Cuando la salvación vino a su casa, vino a su vida y Jesús le dijo, Zaqueo, prepárate que necesito ir a tu casa. Y cuando escuchó el mensaje de Jesús, él dijo, él que era rico y que
mucha parte de su riqueza venía de un cobro indebido de los impuestos. Él dijo, yo voy a dar la mitad de mis bienes, de lo que tengo, para los pobres. Y si he hecho algo fraudulento para con alguien, se lo voy a devolver en múltiples veces más. Entonces eso es un fruto, es una consecuencia de una vida transformada por el Evangelio y por una vida arrepentida. Necesariamente nos impulsa ese nuevo nacimiento a hacer cosas contrarias a las que antes hacíamos. Antes hacemos maldad, ahora necesariamente hacemos bondad, hacemos buenas obras de bondad, de amabilidad, de gentileza, de compasión y de todas las cosas que vienen y provienen de Dios. Y así podemos dar muchísimos ejemplos que la Biblia nos habla sobre vidas transformadas que comenzaron a hacer cosas que no hacían antes, producto de esta transformación de vida. En el versículo 3 dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjese el 4 como nos afirma lo que acabamos de decir. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjese como una vez más recalca lo que estamos diciendo. Si permanecemos nosotros como ramas en la vid que Jesucristo, Él nos promete que permanecerá en nosotros. Y como consecuencia, acuérdense de que la ley causa y efecto, nosotros daremos fruto como consecuencia de ese nuevo nacimiento, de esa vida arrepentida. Y ese fruto nos lleva indiscutiblemente a entender de que si nosotros nos separamos como ramas que somos, nos separamos de la vid, morimos, dejamos de dar fruto. Y que nosotros no podemos separarnos de Jesús. Fíjense lo que dice en la última parte que acabamos de leer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hace poquito nosotros estábamos hablando sobre Pedro, cómo él acabó negando a Jesús y cómo él lloró amargamente como consecuencia de haberlo negado. Pero recuerden de que Jesús ya se lo había advertido de que él iba a hacer eso. ¿Por qué? Porque Pedro en algún momento le dijo a Jesús, Jesús, jamás te abandonaré, jamás te dejaré, jamás permitiré que alguien te haga algo. Y cuando Pedro dijo esto, él estaba apoyándose en sus propias fuerzas. Él estaba teniendo una actitud en cierta forma soberbia, entendiéndose autosuficiente y entendiendo de que él podía ayudar, proteger y guardar a Jesús en sus propias fuerzas. Él dejó de ver a Jesús como el Dios y el Señor y él se puso como alguien tan autosuficiente que él incluso podía hasta cuidar de Dios. Es tremendo porque es completamente antinatural, ¿verdad? Eso suceda, cómo nosotros podemos cuidar de Dios. Pero es lo que pasó en ese momento en la vida de Pedro. Y Jesús le dijo, Pedro, no sabes, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, me vas a negar antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y esa posición no es única de Pedro. Nosotros somos llevados, impulsados a tener ese tipo de actitud. En algún momento de nuestra caminada, en algún momento de nuestra vida, nosotros nos vemos también tentados a querer caminar por nuestros propios pies lejos de Jesús, lejos de la dependencia de Dios. Nos sentimos autosuficientes, nos sentimos maduros, nos sentimos fuertes al punto de decir, Dios, Jesús, déjame andar solito que yo puedo, ya soy fuerte lo suficiente. Y comenzamos a andar nuestros primeros pasos solos y nos intentamos porque no nos gusta depender de alguien.
Nos queremos sentir, nos gusta sentirnos independientes y decimos, no necesito de Dios, yo puedo hacerlo por mi propia cuenta. Y comenzamos a caminar una vida separada de Dios. Infelizmente sabemos que el resultado siempre es el mismo. Una vida de miseria, de sufrimiento, de fracasos y de muchos dolores, experiencias traumáticas que podemos vivir. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo claramente. Separados de Él no conseguimos hacer nada. Nosotros tenemos que entender eso claro. Nuestra dependencia de Jesús, nuestra dependencia de Dios tiene que ser absoluta todos los días de nuestra vida. Nosotros tenemos muchas veces ese impulso, como le he dicho, de levantarnos por la mañana y simplemente decir, hoy no te necesito, Dios. Yo hago todo por mi propia cuenta. Nosotros necesitamos enfocarnos en que no podemos hacer nada sin Jesús. Entonces tenemos que orar, tenemos que buscar de Dios. Nosotros dejamos de leer la Biblia o no leemos más la palabra de Dios porque pensamos ya de que no necesitamos más leerla. Ya no oramos y buscamos más de Dios porque pensamos que ya estamos maduros lo suficiente para no depender de las fuerzas de Dios. Pero es un error que cometemos muchas veces. Tenemos que despertarnos y decir, Dios, dependo de ti, ayúdame, Señor, no puedo sin ti, no puedo. Si alguno, dice el versículo 6, no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se quema. Qué palabra terrible, porque es una palabra, es una advertencia de algo que puede suceder si nosotros nos secamos, si dejamos de dar fruto y si no permanecemos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe y de nuestras vidas. Si nos desprendemos así como cualquier rama se desprende del árbol, nos vamos a secar. Y alguien los va a recoger y nos va a echar al fuego y nos quemaremos, haciendo una referencia al infierno, a la condenación eterna. Entonces es un claro mensaje de Jesús de que necesitamos todos los días. No es una vez por la semana, no es únicamente los domingos cuando vamos a la iglesia, es todos los días declarar, recordar y manifestar nuestra dependencia de Dios. Nuestra dependencia de Jesús, siempre alimentando nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón con su palabra, siempre buscándole en oración y siempre con corazón humillado, entendiendo de que no somos adultos lo suficientes como para caminar solitos. Necesitamos de Él, de su ayuda, de su sustento todos los días de nuestras vidas. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hechos. Como ya lo hemos mencionado antes, aquí está haciendo referencia de hacer pedidos dentro de la voluntad de Dios, porque vamos a estar dentro de la vid, y al estar dentro de la vid, lo que va a haber en nuestra mente y en nuestro corazón, los pedidos que van a salir de nuestra boca van a estar en concordancia y con sincronía con lo que el Padre quiere para Él, es su voluntad. Entonces, hasta aquí, hasta el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Hasta aquí el versículo 8 termina toda esa metáfora de la vid y del labrador que nos enseña mucho, nos enseña sobre la necesidad de permanecer en Jesús y que el Padre tiene un trabajo en toda esa vid. Y a partir del versículo 10 se cambia un poco la narración y ahora nos habla sobre el amor, ¿verdad? Si nosotros permanecemos en Jesús, nosotros dijimos de que habrán consecuencias en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar. Nosotros comenzaremos a dar fruto. Y uno de los frutos más importantes que se genera en nuestra vida por ser o por permanecer en Jesús es que el amor comienza a tornarse un tema importante sobre nuestras vidas. Fíjese lo que dice el versículo
10, perdón, dice: si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Este es el mandamiento que Jesús nos da, haciéndonos entender de que así como Él nos ha amado, así como Él ha amado al Padre y así como el Padre lo ama, nosotros necesitamos amarnos los unos a los otros siguiendo el ejemplo de vida que Él nos dio. Y esto es muy difícil muchas veces de hacerlo. Y eso necesitamos reconocerlo, porque a veces es muy bonito decirlo y escucharlo, pero a veces es muy difícil ejecutarlo. Es muy fácil amar a los nuestros, es muy fácil amar a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Es muy fácil de amar a los nuestros. Pero aquí Jesús no está hablando simplemente de amar a los nuestros, sino de amarse unos a los otros. Aquí Jesús le está hablando, acuérdense, a sus discípulos. Entonces está hablando de amar a nuestro prójimo. En otro lugar Jesús dijo que la ley se resume en esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor que tiene que surgir en nuestros corazones es una evidencia de que permanecemos en el amor de Jesús y que estamos siendo sus discípulos, porque su mandamiento es que nos amemos unos a los otros. Ahora, a veces confundimos esa palabra amor y pensamos que el amor es apenas un sentimiento en nuestro corazón, es una sensación. Y el amor es mucho más que un simple sentimiento. Cuando vamos, por ejemplo, al libro de Corintios, capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, Pablo hace una descripción de qué es el amor. Y entendemos de que el amor es mucho más que un sentimiento. Es un sentimiento, pero es mucho más de que eso. Es una decisión. El amor es algo que yo decido hacer por el otro. Porque muchas veces, si el amor apenas es concentrado en los sentimientos, si colocamos el énfasis únicamente en los sentimientos, va a pasar lo que está pasando hoy en día en el mundo, de que las personas no se aman y que las personas se dejan y se abandonan unas a los otros después de un poco de tiempo, porque ese sentimiento se vuelve costumbre y se pierde esas sensaciones que sentimos. Es por eso que vemos tantos divorcios hoy en día, porque las personas dejan de sentir eso que ellos llaman amor, ese sentimiento, por el pasar de tiempo, y dicen: bueno, ya no te amo, entonces ya no quiero estar contigo y me voy a la otra persona donde ella sí me va a amar, donde yo sí la voy a amar, y nuevamente comienza a pasar lo mismo porque no ha aprendido qué es el amor, y se vuelve un círculo vicioso donde las personas constantemente se están divorciando, se están separando porque no entienden qué es el amor. El amor es una decisión donde yo decido cuidar. El amor tiene mucho que ver con cuidar. El cuidado es importantísimo en esta palabra amor, porque aquel que ama da su vida, aquel que ama cuida, aquel que ama protege, aquel que ama está en los momentos más difíciles, aquel que ama incluso cuando no quiere hacerlo, cuando su cuando su corazón le dice no lo hagas. En su mente existe esa decisión que él ha tomado en saber de que tiene que hacer algo por esa otra persona por amor. Entonces es por eso que cuando hacemos nuestros votos, por ejemplo, de matrimonio, decimos en las buenas y en las malas, y hacemos una promesa de que estaremos en la enfermedad, estaremos en las crisis, estaremos en los momentos sin dinero, estaremos en todos los momentos de nuestras vidas con esa persona, apoyándola, cuidándola, protegiéndola, porque esa es la decisión que hemos tomado delante de Dios. Y lo mismo tiene que aplicarse eso para con nuestros hermanos, para con nuestros amigos, incluso hasta con nuestro enemigo, como Jesús lo estableció y nos dio ejemplo.
La Biblia nos dice que el Padre nos amó aun cuando éramos sus enemigos. Romanos 5:8. Éramos sus enemigos y Él nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros, a salvarnos. Entonces, ese amor incluso hasta por nuestro enemigo es lo que Él nos manda a hacer. Y yo sé que es algo antinatural muchas veces para nosotros, pero es algo que tenemos que aprender a hacerlo a través del amor o a través del ejemplo que Él nos ha dejado. Claro, esto lo hacemos o esto es posible única y exclusivamente si permanecemos en la vid, si permanecemos en su amor, porque su amor y su presencia, su Espíritu Santo nos ayuda a poder cumplir esos mandamientos y para poder amar incluso cuando nuestro corazón no nos impulsa, no nos ayuda a poder hacerlo. Versículo 13 dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno que da su vida por sus amigos. Esa es la mayor prueba de amor, de que nosotros dejemos nuestra vida a un lado por el prójimo, por aquel que nosotros decimos que es nuestro amigo, por aquel que nosotros decimos que es nuestro prójimo. Y eso fue lo que Jesús hizo. Dio su vida por sus amigos, dio su vida por nosotros, no teniendo que hacerlo. Él no tenía obligación ni una, Él no tenía compromiso moral ni uno, Él no tenía por qué hacerlo, pero su amor lo impulsó a dar su propia vida, a sacrificarse y a padecer todo lo que Él tuvo que padecer por nosotros. Isaías nos dice de que Él cargó nuestras enfermedades y el castigo que estaba sobre nosotros fue lanzado sobre Él para que nosotros pudiésemos tener paz. Entonces, ese amor es la prueba mayor que nosotros podemos, o ese sacrificio es la prueba mayor que nosotros podemos tener de que Él nos ama. A veces, a lo largo de nuestra vida, hay momentos en que nosotros pasamos en una crisis de identidad o en una crisis espiritual por alguna situación, una enfermedad, un problema. Y nosotros muchas veces nos martillamos y comenzamos a pensar, es que Dios no me ama más, es que Dios me abandonó, Dios se olvidó por mí, se olvidó de mí. Y eso es muy común pasarnos a nosotros. Pero nosotros tenemos que recordar en ese momento de estas palabras que el Señor nos deja, de que Él ya nos demostró su amor al morir por nosotros y que ese proceso que estamos pasando muchas veces es una prueba, muchas veces es un proceso justamente para enseñarnos, para aprender o para que otras personas puedan aprender por lo que estamos pasando. Entonces es importante que no nos olvidemos de que Él ya nos dio la mayor prueba de amor, que es dio su vida para con nosotros. Es más, en otra parte de la Biblia dice de que Dios muestra su amor para con nosotros, que nos dio a su Hijo unigénito. Y si Él nos dio a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará las otras cosas si le pedimos en su nombre y por su preciosa voluntad? Versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Un segundo. Qué maravilloso que Jesús dice que no se avergüenza de nosotros en otra parte de la Biblia de llamarnos sus hermanos. Él decidió en que nuestra posición no sería únicamente de siervo, aunque continuamos siendo sus siervos, sino que Él decidió entablar una relación con nosotros, no de Señor y siervo únicamente, aunque nuevamente lo repito, esas dos posiciones continúan siendo las mismas. Él continúa siendo el Señor y nosotros continuamos siendo los siervos. Pero Él dijo, yo quiero algo más allá de que eso, en su misericordia y en su amor. Y Él decidió llamarnos amigos. Él decidió ser nuestro amigo. Él decidió ser nuestro hermano. Él decidió hacernos sus hijos.
Él decidió adoptarnos. Por eso podemos llamarlo de Padre. Nos dio ese espíritu de adopción. Y todo eso es por su gracia, por su misericordia, porque Dios cuando hace algo por nosotros, no lo hace a medias, lo hace mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar o podamos esperar. Siempre lo que Él tiene para darnos es mucho mayor de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, Él nos llama de sus amigos y es por eso que comparte todo lo que Él ha escuchado del Padre. Y es por eso que tenemos esta preciosa palabra donde podemos descubrir, entender y conocer el corazón del Padre. Fíjese qué regalo tan precioso que tenemos en nuestras manos y cómo lo descuidamos. Cómo somos tan ingratos, cómo somos tan cortos de pensamiento, cómo somos tan corazón duro que nos ha dejado su palabra donde podemos conocerle. Y muchas veces la descuidamos, no la leemos, no la estudiamos. En estos últimos tiempos hemos visto cómo eso es una gran evidencia que está pasando en las iglesias. Las personas no quieren conocer la Biblia, no quieren leer la Biblia. Hay incluso movimientos cristianos en las iglesias protestantes donde no se estudia la Biblia, sino que las personas comienzan a conversar sobre experiencias personales en vez de estudiar la Biblia. Y esto es un terrible error porque nosotros la única forma en que podemos oír la voz de Dios, podemos oír la voz del Padre y podemos conocerle es a través de su palabra, de su escritura, de este mensaje, de esta carta de amor que nos ha dejado en 66 libros, donde personas han dado su vida para que nosotros podamos leerla y podamos tenerla en nuestras manos. Entonces es importante esto. Versículo 16 dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá. Esto os mando, que os améis unos a los otros. Fíjense que en este versículo 16 Jesús está hablando a sus discípulos, a los 12, que Él les recalca, Él les resalta, Él coloca un énfasis en decirles y aclararles de que fue precisamente Él quien los escogió a ellos y que no fueron ellos quienes lo escogieron a Jesús. Recuérdese que cuando Jesús comenzó su ministerio, eso lo vemos en los evangelios, de que la Biblia nos dice de que Él pasó la noche toda orando, pidiéndole al Padre que lo direccione, que lo ayude para poder escoger a los 12 que serían sus discípulos. Entonces los 12 fueron escogidos por Jesús, incluso Judas, que después lo entregó, lo traicionó y que fue el causante de que fuese crucificado. Fue él quien lo traicionó, lo entregó. No el causante, me expresé mal, no es de que él haya sido el causante de que haya sido crucificado, pero fue sí él quien lo entregó y lo traicionó. Incluso él fue escogido por Jesús. Pero es muy importante este énfasis que Jesús hace, porque fíjese lo que dice aquí. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Esto es muy interesante porque nos deja entender por qué que Jesús les está aclarando de que ellos fueron escogidos por Él. Porque más adelante ellos fueron enviados por Jesús al mundo a predicar su palabra. Fueron enviados a las naciones para dar fruto como apóstoles. Y en ese transcurso del apostolado de ellos en su vida personal iban a pasar por momentos de dificultad, de persecución, de tortura, de abandono. Y como seres humanos y hombres que eran, ellos iban a pasar periodos donde se iban a sentir en algunos momentos probablemente solos, abandonados, o incluso comiencen a dudar de su llamado ministerial. Incluso comiencen a dudar de que
quiénes eran ellos y por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. El apóstol Pablo, por ejemplo, él fue apedreado, él fue abandonado, él fue picado por una cobra, él fue perseguido, él fue torturado muchas veces, y en todo momento él se recordaba a sí mismo de que él se fortalecía en que él había sido escogido por Dios, por Jesús, para poder ser un apóstol de los gentiles. Entonces, esta afirmación que Jesús hace a sus discípulos, a los 11, porque aquí Judas ya no estaba, recuerden, ya hemos hablado de eso antes, Judas ya había salido para poder traicionar a Jesús. A estos 11 los afirma, es una palabra de afirmación, y les dice: yo, recuerden esto, yo los escogí. Si yo los escogí, yo estoy con ustedes. Ustedes están firmes porque no están haciendo este trabajo y yo les estoy enviando por su propia cuenta, sino que yo los envío. Versículo 18 hasta el 17, vemos todo ese mensaje del amor, de amarnos unos a los otros. Y a partir del 18 habla ya de otro tema que viene a ser la consecuencia o la respuesta, mejor dicho, la respuesta que el mundo nos va a dar por ese amor que nosotros vamos a expresar. Nosotros tal vez podríamos pensar de que si amamos vamos a recibir amor de vuelta, pero no es eso lo que Jesús nos enseña y nos manifiesta. Fíjense lo que dice el 18. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Entonces Jesús ya nos deja claro de que la respuesta del mundo será odio para con nosotros. Nos odiarán, seremos odiados por el mundo. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo la verdad. Porque en amor le estamos manifestando y le estamos haciendo un llamado de arrepentimiento. Fíjese lo que le pasó a Juan el Bautista. Recuerda que lo que le pasó a Juan el Bautista por expresar el amor en decir el pecado que estaban pasando el rey de aquella época y decirle que su condición de adúltero iba en contra de la voluntad y de los deseos de Dios. ¿Qué le pasó en esa manifestación de amor? Al decirle sus pecados, le cortaron la cabeza, le costó la vida, simplemente por decir la verdad. Entonces eso nos va a pasar. Jesús ya nos advierte. Nos van a odiar, nos van a reprimir, nos van a perseguir, nos van a excluir, nos van a insultar, nos van a ofender, incluso nos van a matar si es que ellos pueden. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Entonces, una forma de saber si yo estoy siendo realmente un discípulo de Jesús es yo preguntarme a mí mismo: ¿estoy siendo perseguido? ¿Estoy siendo odiado por el mundo? ¿Estoy siendo excluido por el mundo? ¿O es que el mundo me acoge alegremente? ¿O es que yo soy parte y me alegro y me gozo con ellos y ellos se gozan conmigo? Ellos están cómodos conmigo. ¿Será que es eso? Porque si es eso, entonces significa que nosotros aún permanecemos en el mundo. Pero si nosotros somos aquel que incomoda, aquel que siempre está, ya viene ese a decirnos, a hablarnos de Jesús, ya viene eso a decirnos cosas que no debamos hacer, ya viene con su comportamiento a creerse el santo, o ya viene con su comportamiento a creerse mejor que nosotros, y comenzamos a incomodar y las personas comienzan a sentirse ofendidas por nuestra forma de ser, por las palabras que decimos, porque no decimos a lo mejor ofensas, porque no insultamos, porque no bebemos, porque no participamos de sus fiestas, de sus pecados, porque incluso nos atrevemos a decir de que no hagan eso, sino que los llamamos al arrepentimiento. La respuesta de ellos será que odio.
Esa es la respuesta. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. La persecución, es un tema que no se habla también más en la Biblia. Se habla solamente sobre victoria, sobre cosas buenas, sobre el evangelio solamente te da cosas positivas y de que ser un victorioso, un campeón y todo eso. Pero no nos dicen de que el evangelio nos va a traer persecución necesariamente. Los apóstoles y los discípulos en varias cartas nos dicen siempre de que si nos persiguen tenemos que sentirnos felices, que estemos preparados para esa persecución, que estemos preparados para ser ofendidos o incluso martirizados porque estamos dentro de los propósitos de Dios. 21 dice, pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen aquel que me envió. Jesús nuevamente diciéndole a sus discípulos todo lo que les iba a pasar, no solamente a ellos, sino que por extensión a nosotros, porque nosotros todo lo que sabemos y todo lo que conocemos es porque esos discípulos y esos apóstoles nos los transmitieron a nosotros a través de todo eso que leemos en la Biblia. Ellos fueron los testigos oculares y ellos nos transmitieron esa palabra que oyeron de Jesús, nos compartieron con nosotros. Entonces ellos y nosotros, Jesús nos está diciendo qué es lo que va a pasar por causa de su nombre. Y recuérdense que todos o casi todos los apóstoles, ¿verdad? Todos fueron martirizados según cuenta la historia. Todos, excepto Juan, el discípulo quien escribió justamente este libro y el Apocalipsis. Y eso fue porque Jesús decidió que así iba a ser. Fue el único que no murió, pero no significa que no sufrió persecución. Fue exiliado en la isla de Patmos, fue torturado en esa isla por muchos años y hay historias que cuentan que sufrió mucha tortura, pero no consiguieron matarlo o no fue de la voluntad de Dios que muriera. Sí, los otros todos fueron martirizados, tanto Pedro como Pablo, como Felipe, como Natanael y todos los demás fueron torturados y martirizados. Así cuenta la historia de la iglesia. Si yo hubiera venido, versículo 22, y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. ¿De qué Jesús está hablando aquí? Está hablando que las personas que ya escucharon el mensaje de Dios, de Jesús, el Evangelio, tú y yo dentro de esa lista, no podemos más excusarnos y excluirnos, porque ya existe una culpa sobre nosotros si es que no obedecemos todos los mandamientos y todas las instrucciones que Jesús nos está hablando. Entonces, cuanto más yo estudio la Biblia, cuanto más yo sé de Dios, más puede existir una culpa sobre mi vida si es que yo no obedezco a esas instrucciones y a ese mandato que Jesús nos está dando. El que odia a mí, odia también a mi Padre. Versículo 24 dice, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. ¿Ok? También a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Cuando venga, versículo 26 dice, el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Aquí en el versículo 26, Jesús nos está hablando del Espíritu Santo, también conocido como el Espíritu de verdad. Dice, cuando venga el Consolador. Jesús llama al Espíritu Santo Consolador. En el original, la palabra aquí es Paracleto.
que significa aquel que está al lado, aquel que está ayudando, aquel que está soportando, aquel que está consolando justamente. Entonces el Espíritu Santo, que es enviado por Jesús y que procede del Padre, Él está como consolador en el lugar de Jesús. No existe alguien que no sea el Espíritu Santo que sea un consolador para nuestras vidas. No existe alguien que sea un intermedio entre Dios y nosotros, que no sea el propio Jesús y el Espíritu Santo. No existe un sacerdote o un padre o quien sea que esté entre Dios y nosotros como un intermediario. No existe. No existe santo, no existe virgen, no existe hombre alguno que esté en el medio entre Dios y yo. La propia palabra nos dice de que el único intermediario, el único consolador es Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el único intermediario, la única puente que tenemos entre Dios y los hombres. La propia palabra de Dios nos dice eso. Y el Espíritu Santo también es ese consolador y es ese intercesor, aquel que está haciendo el trabajo de Jesús en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesús ascendió al cielo. Él es el Espíritu Santo que nos consuela y a quien debemos de pedir, de clamar, de adorar, porque Él es quien nos recordará todas las cosas, Él es quien nos ayuda, Él es quien nos sustenta, Él es quien nos da la fuerza, Él es quien nos da el poder para poder predicar su palabra. Él es todo en nuestras vidas en cuanto estemos aquí en la tierra. Su trabajo, su función enviada por Jesús es de ayudarnos, de soportarnos. Es por eso que cuando oremos al Espíritu Santo. Espíritu Santo me ayuda. Espíritu Santo me fortalece, Espíritu Santo me consuela en los momentos de debilidad. Espíritu Santo me da poder para poder resistir la tentación, para poder resistir la prueba, para poder resistir el momento más difícil en el día. Espíritu Santo, necesito de ti todos los días. ¿Por qué? Porque esa es la función que el Padre ha dado. Esa es la función que Jesús le ha pedido que haga por misericordia sobre nuestras vidas, porque recordemos que no nos dejó huérfanos, que no estamos solos. Él se fue al cielo, pero nos dejó al bendito Espíritu Santo de Dios, quien está sobre nuestras vidas, en nuestras vidas, y que habita en nuestro corazón para revelarnos al Padre, para recordarnos y para ayudarnos todas las cosas. Qué privilegio maravilloso que el propio Dios habite en nuestro corazón y que podamos disfrutar de un pedacito de lo que va a ser el cielo por toda la eternidad, y podemos alegrarnos en él. Entonces, aquí encontramos ya vestigios de lo que viene a ser la doctrina de la Trinidad, donde nosotros como cristianos creemos que existe un único Dios formado por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tiene una función diferente, pero los tres permanecen en una unidad perfecta. Los tres permanecen en una unidad perfecta y la voluntad sobre nuestras vidas es sobre los tres. Entonces, acudamos al Espíritu Santo para que nos ayudes. Y terminamos con el 27 y dice: y vosotros daréis también testimonio. Porque Él nos está diciendo de que el Espíritu Santo nos va a dar testimonio de quién es Jesús. Nosotros no podemos entender quién es Jesús si no es a través del Espíritu Santo. La Biblia dice, quien nos enseña quiénes somos, quien nos habla sobre nuestro pecado, quien nos redarguye de justicia y de pecado, es el Espíritu Santo. Nosotros nos podemos arrepentir a través del Espíritu Santo. No seríamos capaces de entender nuestra condición de pecadores si no es a través del Espíritu Santo, porque Él nos da testimonio de quién es Jesús y de quiénes somos nosotros. No podemos entender esto que estamos diciendo aquí si no es a través del Espíritu Santo, porque Él da testimonio en nuestros corazones de quién es Jesús.
Y de la misma forma como Él da testimonio a nosotros de quién es Él, Jesús nos dice que nosotros también daremos testimonio de quién es Jesús, juntamente con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa misión nos ha sido enviada a nosotros. Mateos capítulo 28, Marcos capítulo 16, el gran llamado o la gran comisión que nos dio Jesús es de ir y predicar el evangelio, la palabra de Dios a toda criatura, a toda nación y a todo pueblo. Nosotros hemos sido llamados a ser testigos de Jesús. ¿Por qué? Porque hemos estado con Él. En el caso de los discípulos, han estado desde el comienzo. En nuestro caso, estamos con Jesús, conociéndolo, entendiéndolo, conociendo a través de nuestras experiencias, de su amor, de su bondad, y podemos dar testimonio de todas las maravillas y todo lo que Él ha hecho sobre nuestras vidas. Entonces también somos llamados a ser testigos. Muy bien, gente, terminamos así este capítulo 15. Creo que me extendí tal vez un poco más de lo que quería, pero espero que le haya sido de provecho, de bendición. Compártalo si es que la ha sido de bendición para personas que tal vez necesiten aprender un poco más de la palabra de Dios. Estamos siempre a disposición para lo que quieran. Cualquier duda, estamos a su disposición. Que Dios le bendiga, que tenga una semana bendecida y que la gracia de Dios esté sobre sus vidas. Les queremos mucho. Bendiciones. Chao.